continuamos con las jornadas y vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que tenéis allí, como se llama, la política económica a través del espejo de las aulas a la praxis. O la praxis es una actividad que para nosotros en la UDI de política económica pues nos hace mucha ilusión y es muy especial para todos nosotros. Yo creo que el encuentro que nos ha convocado aquí, como decimos al inicio, era para reflexionar sobre cómo hacemos en las clases, qué tipo de cosas nuevas tenemos que meter en los programas, en la reflexión que hacía Antón hace un momento, cuáles son nuestras metodologías, que ha sido la mesa del principio, pero la verdad que pocas veces tenemos la oportunidad de encontrarnos con algunos, iba a decir personajes, no, con personas como las que están aquí acompañándome en la tarde de hoy, que alguna vez han estado en las aulas, en las nuestras. Y hoy les quiero preguntar cómo les va. Porque a veces nos encontramos por ahí, pero no hacemos, ¿no? Creemos que estamos haciendo el bien para que sean buenos profesionales, para que atiendan a esas habilidades y competencias nuevas, a la inteligencia artificial que tanto nos tiene preocupados y ocupados, pero pocas veces nos paramos a decir, ¿qué te sirvió? ¿Qué de lo que te contamos ha servido para tu ejercicio profesional? Aquí veréis, los he colocado en orden para que no os perdáis, es decir, veis que están colocados en orden de la diapositiva, en orden alfabético, o sea que no significa nada, Israel. Y eso es un poco lo que quiero, en una primera parte, compartir con ellos y con todos vosotros, ¿no? Un poco esa reflexión de cómo ha sido vuestra... si tuviéramos aquí alumnos sería estupendo, porque al final esto nos vale mucho para que ellos se vean reflejados. Es decir, ellos han estado antes en las aulas, han desempeñado y están desempeñando, evidentemente, responsabilidades. Algunos han estado en la política. Fijaos que la política dura poco porque casi todos son ex. Todos los de la política son ex. No están en el ejercicio actual. Pero han tenido responsabilidades públicas y saben esto de los trade-off que decía Antón, han estado enfrentándose con ellos y han tenido ahora otras responsabilidades, a veces también muy ligadas al asesoramiento público, al ejercicio de la responsabilidad pública como funcionarios, altos funcionarios, en fin. Yo no voy a hacer una semblanza de cada uno de ellos y sí les voy a pedir, y si os parece bien a todos, empezamos por Alejandro y seguimos en una primera ronda, que nos cuenten un poco cuál es su trayectoria profesional, pero empezando desde cuando estaban en las aulas hasta hoy, también con el pozo que dan las cosas, entiendo yo que con el paso de los años cualquier tipo de cosas negativas se va borrando, con lo cual digo, esto a los jóvenes muy mucho de acaban de salir, no los puedo invitar, que todavía se acuerdan de que yo les di clase. A esto yo creo que no os he dado clase ninguno, pero viene bien, joder. En fin, total. Que empezamos, si os parece, Alejandro, si quieres brevemente una primera intervención y luego abriremos una segunda ronda, si os parece, que ya diré un poco lo que quiero que digan. Así que, Alejandro, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Rubén. Bueno, pues brevemente he tenido una vida laboral azarosa, muy movida. He estado en varios sitios, de lo público, de lo privado. Bueno, he tenido dos etapas, digamos, en la política, no como político, como policy maker, más bien, con poco peso político, mucho conocimiento del que me traje de la facultad, de la universidad y de mis amigos y compañeros como Tomás, en la Comunidad de Madrid como director general de investigación y de innovación. Una etapa efímera, que es lo que le pasa a aquellos que no son de ningún partido político y bueno, pues están ahí por su supuesto conocimiento técnico, ¿no? Y anteriormente en el Ayuntamiento de Madrid, ya más tiempo, estuve 2 legislaturas llevando la política de innovación. He llevado startups, he formado parte en una etapa muy enriquecedora de una spin-off universitaria, cuando ni siquiera se utilizaba ese término spin-off, era una empresa nacida de esta unidad magnífica
que yo creo que ha hecho muchas cosas y transformó muchas regiones y asesoró mucho, dedicada a la investigación, pero a la aplicación de esa investigación a la actividad política local, la política regional, que en aquellos años, en los primeros 90, pues estaba en plena efervescencia, mucho más que ahora. Y bueno, antes, cuando salí de la facultad, un poco aburrido de la última asignatura de organización internacional, que había que estudiarse los estatutos y los reglamentos de la ONU y de no sé cuántos organismos multilaterales, si no seguramente habría ido directamente a opositar o a seguir en la academia, pero vamos, quise, después de haber hecho un máster de economía financiera, pues hacer pinitos en el sector financiero, y esa primera etapa, pues bueno, estuve en una etapa, pero vi que aquello de mis ansias de conocimiento eran más allá de las de vender libretas y cartillas de ahorro e imposiciones a plazo fijo. Así que, contado al revés, esa es mi trayectoria. Ahora estoy de gerente. Gerente me parece que es una palabra así muy grandilocuente, pues es chupatintas. El hígado de un instituto de investigación de alimentación dedicado a la genética y a la alimentación. Y ahí se me pasan las horas muertas. De todo lo que aprendí, pues cuando estuve aquí fue como cuando cayó Belis en la marmita. Pues tuve tanto conocimiento que no me ha hecho falta para aplicarlo, sobre todo en la actividad política, actualizarlo nada. No tanto porque yo me llevara mucho, sino por lo mucho que me dieron, que estoy agradecido a Tomás y a toda la gente, sino sobre todo porque la política, esta trayectoria de últimas décadas, yo creo que cada vez bebe menos del conocimiento y la práctica pues adolece mucho de ciertas reglas que Tomás, desde luego, sabría enseñarles de nuevo. Así que eso es lo que he hecho. Muy bien, gracias, Alejandro. Miguel Ángel, tu óptica es muy diferente, pero muy útil también, así que tú tienes la palabra. Adelante, dale algo a eso. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes a todos. No sé cuál de las dos estamos más cerca, creo que ya es noche muy cerrada. Pero antes que nada, dada digamos, la naturaleza de esta sesión, lo primero que quiero decir es agradecer a la Universidad de Alcalá y en especial a su Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, creo que es la denominación actual, y en particular a Rubén, al Instituto de Análisis Económico y Social por permitirme estar hoy con ustedes. Honra que tiene un sentido muy profundo porque obviamente esta sesión se corresponde con un homenaje al catedrático emérito, profesor y querido amigo, doctor Tomás Mancha Navarro. Así que, hecha esa, digamos, brevísima e inomitible presentación, les diré que yo he sido en la última, no en la última década, sino en el último ciclo de actividad intensa, por así decirlo, fuera de la actividad estrictamente académica, he sido un actor político en lo que sería asimilable a una comunidad autónoma, en el caso de España, que sería una provincia argentina. Provincias también se denominan en Canadá, luego están los estados en Brasil y en Estados Unidos. Aquí la provincia ha tenido una suerte de reducción en su espacio, por así decirlo, en relación a lo que sería la entidad intermedia comunidad autónoma creada posteriormente. Pero esa actuación que he tenido en una provincia argentina final ha sido la de actuar en el área de Hacienda, típicamente el área de los malos, donde de alguna manera la faz estricta y rigurosamente política no siempre está presente. Hay un componente técnico que obviamente yo no se lo voy a explicitar a ustedes, pero que hay un componente técnico que en todo caso a veces nos protege de la pulsión política pura.
y en la cual he hecho una suerte de escalerita, como solemos decir, desde funciones de menor importancia, pasando por subsecretaría, secretaría, habiendo llegado al rol de ministro, de lo que sería hoy creo que un consejero de Hacienda en las comunidades autónomas, ministro de Hacienda y Finanzas en Santa Fe, que está en el nivel, ya no sé, siempre estamos disputando con Córdoba cuál tiene una unidad de Producto Bruto regional más que la otra o una unidad de presupuesto más que la otra. Estamos en el segundo nivel de tamaño en la República Argentina, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, fuera de lo que sería esa relación de política como empiria y debate entre el técnico y el político, que obviamente el político a veces aparece cuando llega un ministro de Obras Públicas o llega un ministro de Educación indicando que necesita más presupuesto, y ahí se dan, diría, las principales batallas, o que necesita más un flujo de fondos de corto plazo, que quizá el presupuesto que es anual no se lo contemple tan estrictamente. Y esa pulsión política la sentimos en las carteras de Hacienda, pero vuelvo a insistir, en la medida de que la máxima autoridad, digamos que un gobernador en nuestra estructura institucional mantiene el apoyo sobre el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda tiene, digamos, alguna fuerza mayor para poder enfrentarse a los problemas prácticos de estos reclamos que son cotidianos de las otras áreas de Estado. De todas maneras, no quiero cansarlos con esto. Me da la sensación de que quizá a ustedes les interese saber cómo se vinculó esta suerte de saber académico que traemos de la universidad, incluido en mi caso un doctorado que ostento con mucho orgullo, he logrado aquí en Alcalá de Henares, con esa pulsión política. Y vuelvo a insistir, tiene muchísimo que ver en esa pulsión que deriva de los políticos puros a veces, con ese respaldo y con esa, en todo caso, autoridad concedida por las otras instancias del poder que actúan, que operan en estas jurisdicciones, llamémosle subnacionales, aunque este es otro tema discutido en teoría también, si en los países federales, digamos, las provincias o los estados son subnaciones o son competidores igualitarios, pero bueno, esto forma parte también de la propia teoría de la discusión de las organizaciones políticas y constitucionales de nuestras sociedades. En concreto, ese fue, digamos, un poco mi tarea de mayor nivel, no en los últimos años, pero diría a nivel de trayectoria operativa u operacional. Pero luego, y quiero enfatizarlo, esto me fue muy útil para continuar en la actividad académica de la cual venía, y además útil por aportarme la capacidad de intuir cuáles pueden ser temas más o menos importantes, más o menos trascendentes, en aquello que procuramos transmitirle a nuestros alumnos, ya sea en el grado como en el posgrado, en el ámbito universitario. Incluso ahí, si da el tiempo, hay algún comentario que posteriormente me sería muy interesante poder hacer. Y aparte de ello, he compartido tiempo o espacio con algunas organizaciones civiles. Soy presidente todavía de una fundación que diría fundación sin fondos, es muy peculiar esto, pero es una fundación con muy pocos recursos, que le llamamos 2 siglos, pensando en su momento por el cumpleaños de 2 siglos de la Argentina. Luego soy también presidente de otra que no tiene 0 recursos, pero tiene también, no está en un momento floreciente, que es un observatorio fiscal,
de jurisdicción también de órbita de estudios, por así decirlo, país, de jurisdicción nacional, que es el Observatorio Fiscal Federal. Y bueno, y con ese tipo digamos, de roles he ido conciliando la acción académica, llegando a dirigir con mucha de la ayuda y participación del doctor Mancha aquí presente, un doctorado en Administración Pública que se vincula obviamente de manera visceral con la política económica concreta, porque es la administración pública la que le tiene que dar operacionalidad sapiente y en todo caso instrumental a una gran cantidad de decisiones de política económica. Y luego también algo que en todo caso a los que llevamos y valoramos con mucho, digamos, con mucho sentimiento, no solo la actividad fáctica, sino la actividad académica, la posibilidad de escribir. Creo que también ahí he tenido un contagio alcalaíno bastante importante y es lo que estoy tratando de hacer ahora, quizás más que antes, por supuesto, con la permisividad que nos otorga ese tipo de afición, por así decirlo, y que es manejar un poco más los tiempos que cuando estábamos sentados en la silla eléctrica, como alguien le llama, ¿no? A la silla de los ministros de Hacienda o de Economía, la silla eléctrica. Entonces podemos manejar un poco más los tiempos y de vez en cuando seguir haciendo alguna contribución a aquello que queremos, porque el ocuparse de este tipo de materias que hoy nos reúnen, evidentemente lleva tiempo y también lleva pasión. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Raúl. Buenas tardes, muchas gracias, Rubén. La verdad que al subir por la escalera y entrar en el convento Colegio de Mínimos de San Francisco de Paula, que lo leía todos los días cuando empecé la facultad, pues le reverbera a uno la sangre y luego al ver estos adoquines tan característicos, pues es la vuelta a casa y es un gusto y un placer. Yo, pensando en el título de las conferencias sobre la política económica y cómo había influido en mi trayectoria profesional, la verdad que creo que en particular la universidad, por supuesto, pero en particular la cuestión relativa a la política económica ha sido muy decisiva en mi devenir. Cuando terminé la facultad tuve la fortuna de incorporarme al servicio de estudios del antaño Consejo Superior de Cámaras de Comercio, en el que fue una suerte de hilo conductor de lo que ya había venido estudiando en la universidad, pero muy en particular en el ámbito de la política económica. Recuerdo que después de alguna entrevista y demás, pues el que era entonces el director de estudios, Gonzalo Solana, tuve que realizar una prueba, entonces me puso un cuadro macroeconómico y tenía que hacer un comentario de texto de ese cuadro macroeconómico y hacer las políticas económicas que a la vista de ese cuadro pues aplicaría. Entonces, bueno, pues me vino estupendamente, evidentemente. Y mi primera tarea ya como personal del Consejo de Cámaras fue analizar, leer y analizar y resumir el anteproyecto en aquella época de ley de introducción del euro. Estamos hablando de finales de los años 90. Entonces, bueno, es algo que había estado muy vivo en los estudios aquí en la universidad y, como digo, pues tuve la suerte de tener ese hilo conductor. Después estuve en el mundo de la consultoría durante un tiempo, consultoría a las administraciones públicas que en este caso lo que se centraba era en el ámbito de la política regional. Tuve también aquí una asignatura con un magnífico profesor llamado Alejandro Arranz, que daba política regional. Después retomé al Consejo Superior de Cámaras, a estudios, y tuve la suerte ahí también de, en cierto modo, ver transformarse una institución como fue el Consejo Superior de Cámaras en otra nueva, surgida, se llama la Cámara de Comercio de España, que es la actual, que supone, evidentemente, recoge la tradición del Consejo Superior de Cámaras, pero es otra institución nueva. Entonces tuve también esa oportunidad, en este caso, además, siempre desde el ámbito de los estudios.
Y, por supuesto, tanto en esta trayectoria en estudios, pues la política económica, el análisis de la realidad económica es imprescindible. Los métodos, la ordenación de la cabeza, podemos decir, a la hora de buscar información, de comparar los métodos, etcétera, etcétera, pues han estado presentes en toda mi carrera y asentados en lo que en su día aquí pues, aprendí, sin abandonar además esa vertiente o ese sesgo académico que siempre desde aquí se me inculcó y me llegó, porque luego bueno, pues tuve también la suerte de continuar con los estudios de doctorado y de tener también una labor docente investigadora activa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo nada más que aportar, que ha sido muy importante y sigue siéndolo. Muy bien, muchas gracias. Félix, ¿tienes tú la palabra? Sí, bueno, yo antes de nada sí que quería agradecer a tío Rubén, a Elena Mañas también, la invitación para participar en este encuentro. Yo no habría escrito un guión mejor. A mí no se me habría ocurrido que 20 años o 25 años después de entrar por esta puerta, acabar en el aula magna en un encuentro homenaje al profesor Mancha. O sea, si me lo dicen, no me lo creo. Entonces, estoy encantadísimo y muy agradecido. Conociendo a Rubén, yo no sé si será solamente de gratitud o algo más. A lo mejor es algo más que gratitud, seguramente. Esa es la segunda parte. Vale. Bueno, no me voy a alargar mucho más. Quiero comenzar, bueno, pues diciendo que mi primera experiencia en un entorno laboral, pues en parte también estuvo un poco influenciado por el profesor Mancha, porque recordará las antiguas becas, yo creo que ya no existe, no lo sé, de la Comunidad de Madrid en la Consejería de Economía y Hacienda. Y de aquello guardo un buen recuerdo, porque la sensación que teníamos, no solamente yo, sino los compañeros que estuvimos allí, que fue durante pues, un año largo, haciendo la explotación de la tabla input-output del año 96 de la Comunidad de Madrid, que nos mirábamos y mirábamos al resto de los técnicos allí de la Dirección General de Economía y decíamos, joder, si sabemos más que ellos. Hemos salido preparados. Y yo recuerdo, decía, es que no han invertido la matriz de Leontief nunca. Y a lo mejor decía otro, es que yo creo que ni la han visto. Es la primera vez que se enfrentan a esto. Y recuerdo, bueno, que fue un año pues, satisfactorio porque aplicábamos cosas que habíamos visto aquí y le encontrábamos sentido. Bueno, de allí di un salto fuerte al mundo de la consultoría y te das cuenta en esa etapa, que fue larga e intensa, allí coincidí con Raúl. Alejandro se escapó antes de que yo llegara, porque siempre ha sido más rápido que yo. Y te das cuenta, al cabo de un tiempo, que dices, joder, 4 años de econometría y al final el gestor público lo que entiende son tasas de variación. Básicamente. Dices, vectores autorregresivos, funciones de impulso-respuesta, los modelos de convergencia, sigma y beta, a lo mejor alcanzaban, pero tampoco mucho más allá. Y dices, caramba, al final lo que queda son arrastrar fórmulas de Excel de multiplicar, sumar, restar y dividir. Y esa es la consultoría prácticamente que, digamos, que se estaba haciendo para evaluar políticas públicas. Fueron, bueno, en mi caso, no sé, casi 12, 14 años, ayudando fundamentalmente a las comunidades autónomas a elaborar los programas de inversión cofinanciados con fondos estructurales de la política de cohesión. Esto nos permitió, bueno, pues trabajar, yo creo que con todas las comunidades autónomas de España, con el Ministerio de Economía y Hacienda, con el Ministerio de Trabajo, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. Y fueron años pues, muy intensos, aprendes mucho. Aprendes cosas ahí que efectivamente quizá en la universidad no
No sé si se llegan a explicar, algunas sí, quizá otras no. Pero bueno, al final estos años lo que a mí me sirvieron fue para que, en un momento determinado, una de las comunidades autónomas con las que habíamos trabajado, pues decide a hacerme una oferta para responsabilizarme de la gestión de los fondos europeos que tenía que gestionar durante el periodo 14-20, el final del 7-13 y todo el 14-20. Y ahí tengo que decir que lo que aprendes sobre todo, es curioso, es a negociar. Y te das cuenta, antes creo que el profesor Costas lo decía bien, te das cuenta que los fundamentos de economía que has aprendido y que has estudiado y que te han servido para entender cómo funciona un sistema económico a veces pesan menos que otros planteamientos. Antes hablaba de que es economía normativa, economía positiva. Yo, por mi experiencia, tengo que decir que pesan más esos planteamientos de la economía normativa que de la positiva. Y los márgenes de libertad que uno tiene son reducidos. Yo he llegado a la conclusión de que para el ejercicio riguroso de la profesión de economista uno necesitaría un espacio de independencia que es muy difícil de encontrar. Yo me atrevería a decir que quizá no lo he encontrado nunca. Y creo que es más difícil encontrarlo cuanto más lejos se está de la esfera académica. Es como, creo que el único ámbito en el cual uno puede realmente sostener las conclusiones con principios basados en teorías económicas. Y luego, ¿para qué sirve la asignatura de política económica? Que quizás sea la única asignatura que permite conciliar esos enfoques de economía positiva y normativa, porque lo hace incorporando, digamos, una perspectiva holística, planteamientos donde tienen en cuenta elementos basados, ideológicos, en la ética, en la cultura, en la historia, y no solo, como digo, en los principios de economía. Y otra de las conclusiones que llego es que, claro, cuando aquí nos explicaban que la política regional pretendía reducir las disparidades entre los territorios, jamás tampoco me podría imaginar cómo el 80% del FEDER, ya no de un programa, de todos los programas, y lo que voy a decir es atrevido, se ha gastado en mascarillas. Es curiosísimo. A mí me lo llegan a decir y no me lo creo. ¿No hubiese sido más pulcro y más limpio, no sé, crear un fondo específico, pero que un fondo de desarrollo regional se utilice en gasto corriente? ¿Cuántas veces de aquí, de esta mesa, entre los asistentes, cuántas veces nos habrán dicho que el dogma de la política regional y de los fondos estructurales es ese? Pues probablemente, quizá en ninguna otra cosa se haya, infraestructuras de transporte evidentemente sí, pero quitando las infraestructuras de transporte que han supuesto una inversión brutal, que se haya gastado en gasto corriente sanitario, jamás yo me lo podría imaginar, y nadie ha dicho absolutamente nada. Entonces te das cuenta que al final en gran medida es política, y en ese sentido sí que hablo con un cierto pozo de frustración, porque claro, la chaqueta que yo llevo es la de un investigador frustrado. Y bueno, y ahora mismo pues estoy trabajando en la Universidad de Baleares, y claro, toda la vida dedicado al tema de fondos europeos, pues ahora desde el lado de la entidad beneficiaria de esos fondos, con los nuevos recursos del mecanismo de recuperación
y la transición ecológica y la transición digital, ayudando a poner en marcha esas inversiones y a gestionarlas en tiempo y forma. Muy bien. Pues muchas gracias. No hemos dicho que esto se está grabando. Entiendo que querías decir que las mascarillas, cuando hay que comprarlas. María, es tu turno. Si quieres... tienes el micro ya. Fenomenal. Tengo aquí. Bueno, reitero el agradecimiento por la invitación a venir a la facultad, la que considero mi casa. Es un placer regresar y compartir con vosotros estos momentos, y más para homenajear a un profesor al que le guardo un cariño especial como es Tomás. Yo la verdad es que soy del plan antiguo, pongo el toque de mujer para reducir la brecha de género en la que tuve ocasión de compartir en algún momento con vosotros, ¿no? Que recordábamos justo antes de empezar. Soy del plan antiguo, soy de licenciatura, terminé en el 2007 y yo durante todos los cursos de la universidad tuve el placer también de trabajar con profesores. Es verdad que no con el equipo que predominantemente está hoy aquí, sino con el de análisis económico y en el decanato, siendo becaria y relanzando, ¿no?, la Asociación de Antiguos Alumnos de la facultad, cuando todavía no lo era. Y luego, bueno, cuando terminé, pues me incorporé en AFI, Analistas Financieros Internacionales, y he desarrollado ahí pues toda mi carrera profesional. He pululado por diferentes áreas dentro de AFI, pero yo destacaría dos en las que quizá he aplicado más esos conocimientos de política económica, ¿no? Una, análisis, bueno, lo que se llama el acrónimo EAT, quien haya estado allí sí que es verdad que lo conoce, Francisco, Mercedes, ¿no?, que nos acompañan aquí hoy, que es análisis económico aplicado y territorial. Es verdad que la parte de territorial la he ido perdiendo un poquito porque la verdad es que hace de todo, ¿no? Y es un análisis muy micro, donde la econometría se marida, ¿no?, con el análisis de las políticas, y donde quizás se hace una aproximación más de evaluación quizá ex ante de los impactos que puede tener alguna política. Es verdad que hay, hombre, la vida del consultor, nos tenemos que ganar la vida y tenemos que ser independientes sobre la base de la técnica, pero siempre cuando vemos justificación de teoría económica, pues intentamos pues justificar desde el punto de vista técnico alguna lucha de alguna organización empresarial o alguna empresa en particular, ¿no? Y ahí pues hemos hecho trabajos, yo he tenido el placer de hacer trabajos de todo tipo, ¿no? Desde las VTCs, que recuerdo que en el momento en el que tenía que coger algún taxi en Madrid, ¿no?, pues tenía ahí yo mis dificultades, pero tenía su justificación también, y en cuanto a su diseño, ¿no?, y su aportación en términos de utilidad para el consumidor. Hasta, se decía antes, ¿no?, el impacto incluso de la digitalización, ¿no? Antón le escuchaba, ¿no?, en la parte final de cómo integrar también esto con un observatorio que lanzamos con Google, nada menos, ¿no? Y luego ahí es donde desarrollé toda la mayor parte, ¿no?, de mi tiempo en AFI. Ahora mismo estoy más en la pata de la macroeconomía, donde también la política económica es fundamental, ¿no?, porque al final lo que a mí me piden es que evalúe el impacto que puede tener una política sobre el PIB, sobre inflación, una política de corte fiscal, monetario. Seguimos, hoy por ejemplo ha sido Lagarde, ¿no?, pues al milímetro qué es lo que dice, cómo lo dice, qué implicaciones, qué movimientos tienen los mercados, ¿no? Y ese, bueno, pues es ahora mismo mi día a día, ¿no? Y por hacer alusión a algún aspecto explícito, ¿no?, de las clases de Tomás, pues la verdad es que recuerdo muy entrañablemente, ¿no?, cuando en política económica española, que a mí siempre me ha apasionado analizar, ¿no?, y entender qué es lo que sucede, y en la etapa más reciente, ¿no?, desde la transición, pues recuerdo un trabajo que hice, al que luego le he dedicado mucho tiempo de mi vida profesional, que es el análisis del mercado de trabajo, ¿no?, y el análisis de la política de empleo, ¿no? Y además recientemente he tenido ocasión también, ¿no?, de evaluar con técnicas econométricas, aunque los gestores públicos no lo entiendan, tenemos que hacer la labor pedagógica de intentar traducir en román paladino, ¿no?, qué es lo que nos está diciendo un PSM o un DIF-INDIF, ¿no?, que es un poco la tecnología que utilizamos, pues para
calibrar si realmente una bonificación a la contratación sirve para algo, una formación para el empleo sirve para algo, y en definitiva evaluar el gasto público, ¿no? si realmente sirve para algo. Y justo antes también, ¿no? con Félix le decía, pues mira, una de las cosas últimas que he hecho yo de evaluación ha sido también para IREF evaluar el gasto en educación no universitaria de Islas Baleares, ¿no? Todavía no se ha publicado, pero bueno, que estamos hablando de ese tipo, ¿no? De ese tipo de cosas, y a mí, bueno, pues me apasiona todo eso y conocer, ¿no? Pues el tipo de políticas, ¿no? Y decían empleo, ¿no? Me acuerdo pues analizar la temporalidad, ahora recientemente reducida con otra política muy relevante, ¿no? que ha conseguido efectivamente alcanzar pues, la mayor parte de los objetivos, ¿no? que se planteaban estas políticas en los preámbulos, ¿no? cuando los analizábamos, ¿no? Y bueno, en definitiva eso, ¿no? También la magnitud, yo empecé a trabajar en el 2007 y ahí se empezaba a gestar la gran crisis financiera. Y yo me acuerdo al principio de mi carrera profesional que comparaba todo el rato pues, con la que me había enseñado Tomás, ¿no? que era la de principios de los 90, que se le quedó enormemente corta, ¿no? en comparación con el shock, ¿no? Y luego no digamos la COVID, que ya fue bueno, la mayor de las crisis en cuanto a intensidad, ¿no? en un periodo tan reducido de tiempo. Hoy en día yo intento ejercer la labor de docencia en un máster que tenemos en AFI y, entre otras cosas, explico a mis alumnos pues, la política fiscal, la política monetaria, las políticas de empleo, porque tengo una parte también dedicada al análisis del mercado de trabajo. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Israel, es tu turno. Es mi turno. Buenas tardes. Lo primero que quiero agradecer es a Elena y a Rubén, que les tengo mucho cariño. Nunca me dieron clase, eso es cierto. Sobre todo cuando bueno, me llamaron como hace un mes más o menos y me propusieron participar en esta mesa. Lo primero que dije yo, hombre, no me veo, ¿no? Pero luego pensando, sí. Es decir, sí es verdad que mi vida profesional ha sido muy variada porque también me ha permitido sentarme y mirar todo lo que he hecho, que realmente ha sido mucho. Os voy a poner en antecedentes. Yo soy licenciado en Ciencias Matemáticas por la Unidad Complutense de Madrid, especialidad Estadística e Investigación Operativa. ¿Qué ocurre? Esto fue en los 90. Que yo venía de un mundo totalmente abstracto, muy sólido, y cuando acabé la carrera dije, ¿y ahora qué hago? Digo, porque es que no hablo como los demás, es decir, no sé lo que hacen los demás. Me había dedicado a estudiar, todo abstracto, la gente sumaba, yo no tenía números, de hecho soy malo sumando. Y bueno, me vine aquí a hacer el doctorado en Economía, que era una forma, digamos, de tomar contacto con la realidad, pero no de una forma brusca, porque las matemáticas, la estadística, la econometría, para mí han sido algo, bueno, muy familiar. Ahora, para mí sí fue duro, la micro no tanto, la macro, y sobre todo cuando llegamos a los temas de política económica, que para mí realmente fueron una tortura. Es decir, yo les veo a ellos con mucha pasión, pero para mí fue un castigo. Pero fue un castigo, pero lo veo desde el cariño. Es decir, si hubiese tenido algún tipo de rencor, a lo mejor venir no, pero bueno, como están grabando no digo otra cosa. Bueno, la cuestión es que por aquella época pues estaba entré en el doctorado en Economía. Le voy a hacer un pequeño recuerdo, si me permitís, a Bernardo Pena, que fue director de tesis y que bueno, ya falleció hace unos años, pero que siempre he tenido mucho cariño. Y, por supuesto, a José Miguel Casas le tengo que hacer mención porque también le tengo bastante recuerdo. Pues, ¿dónde vino mi relación con la política económica? ¿Dónde me estrellé a lo grande? Pues, precisamente, en la oposición de Estadísticos Superiores del Estado, porque en su temario hay estadística, hay econometría, hay demografía, hay contabilidad nacional y mi punto débil que era la economía. Entonces, hice el máster, me lo tengo que apuntar porque tengo tantas cosas, el máster en Estadística Aplicada del sector público, me preparé para las oposiciones del INE, que ya con lo que había aprendido aquí y con lo que me enseñaron en el máster, me lancé a ellas.
también tengo que recordar que Tomás fue pero formó parte del tribunal y bueno, por aquella época pues me hice funcionario estadístico superior del Estado. ¿Cuál ha sido mi labor principalmente? Mi labor principalmente ha sido la de generar el dato, es decir, la de producir datos. Es verdad que la parte económica la continué a través de la docencia, porque he dado econometría hasta justamente este año en la Universidad Autónoma de Madrid, pero sí que cuando entré justamente formé parte del equipo que llevaba las estadísticas de discapacidades, es decir, tanto personas como centros. Entonces, en aquel momento, pues, lógicamente, para mí, el ir aprendiendo los métodos de generar datos, de la calidad, de lo importante que es una estadística oficial, que muchas veces, sobre todo cuando, bueno, es que ese dato se lo han inventado. Cuidado, que detrás de un dato, estoy hablando de estadística oficial, no de las inventadas, hay muchísimo trabajo, muchísima contrastación. Total, que estas dos estadísticas sirvieron de base para la ley de dependencia, creo, estoy recordando. Luego me marché del INE y me fui al Ministerio de Ciencia e Innovación, posteriormente fue Educación porque se dividió. Ahí no hice mucha labor, digamos, de generar datos, pero sí participé en lo que fue la gestión de los préstamos universidad, 2007-2010, me parece que fueron los años que hubo convocatoria. Posteriormente, y ahí pegué otro bandazo porque me marché al Ministerio de Agricultura, es decir, yo me he ido moviendo, pero me he ido moviendo, no sé por qué, porque soy una persona tranquila como se me ve. Y me fui a Agricultura, a un campo que desconocía, es decir, un tema que para mí era totalmente desconocido. Y me tocó arrancar desde cero las estadísticas de comercialización de productos fitosanitarios y la de uso de productos fitosanitarios, que ya lleva un tiempo este tema de los pesticidas y demás, los fitosanitarios a los pesticidas, estando en boga por el tema del medio ambiente. Pues digamos que estas dos estadísticas fueron realmente la prueba de fuego, porque ahí sí que me di cuenta de la importancia de tener bien definido el dato, de entender bien la definición, porque muchas veces se utilizan conceptos muy alegremente, es decir, si yo le voy a dar los datos para que alguien tome una decisión política sobre ellos, esos datos tienen que ser robustos, tienen que ser sólidos, es decir, que tengo que tener la seguridad de que cuando los maneje esa información es confiable. Y además se me ha ido, porque quería decir una cosa puntualizando esto, sobre todo el tema de las definiciones, es decir, del concepto. Las definiciones que se utilizan con los datos, es decir, pues vamos a sumar esto con esto, y resulta que se parecen en el nombre, pero son cosas distintas. ¿Por qué digo esto? Estuve 8 años, 10 años en agricultura, que de hecho yo creo que aprendí bastante, está mal que lo diga, pero creo que algo de agricultura sé, no me digáis cómo, pero algo sé. Me marché, y como no quería estar tranquilo, me marché al Ministerio de Asuntos Exteriores, que menos político no puede ser. Y en particular, llevo 3 años, soy el jefe de área de estadística de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible. En particular, llevo la estadística de ayuda oficial para el desarrollo. Y aquí, justamente, porque ha sido cuando más he visto la importancia del dato en la política. Porque realmente, cuando se maneja el dato, este dato es bueno, esto es malo, es que realmente hay que profundizar en ellos. Puede ser malo o puede ser bueno, pero realmente lo que yo sí me fijo es que se manejan los datos sin tener claro lo que se está manejando. Entonces, con esto no me quiero enrollar porque vamos mal de tiempo, pero sí
sí quería decir que la aportación principal de Elena, de Rubén y de Tomás, por supuesto, es el tomar contacto de alguna forma con la política económica, que para mí siempre fue una tortura, pero que con los años me he ido haciendo mayor y ya he visto la conjunción y en lo que yo puedo ayudar a la política económica. Muchas gracias. Oye, pues fenomenal. Ha visto que me han hecho un poco de spoiler, porque yo tenía previsto en esa segunda parte, y me ha hecho un favor, porque como efectivamente vamos mal de tiempo, en la mesa tiene un subtítulo, que es la mesa homenaje a Tomás, ¿no? Entonces, ¿alguno de vosotros ya ha hecho alguna alusión, no solo a su trayectoria profesional? Todos, no sé si lo sabéis desde el principio, pero ya sí, lo que nos une en esta mesa es que todos hemos sido alumnos de Tomás Mancha. Todos, y algunos también que están aquí, pero todos nosotros, en algún momento de nuestro camino, con cierta fortuna o no, entiendo que sí, porque está grabándose. No. Hemos coincidido. Es verdad que a veces en la primera parte de nuestra carrera, en la licenciatura, en el grado, no como sería ahora en el grado, otros en el máster, ¿no? Como has dicho tú, Israel, otros a lo mejor primero como colegas y luego en el doctorado, como has dicho tú, Miguel. Entonces yo invitaría a que participarais también brevemente, porque luego tendremos preparado unos vídeos que hay que poner, o sea, que muy brevemente que hicierais algún tipo de valoración. Siempre, por cierto, tengo que decir una cosa. Yo a todos, prácticamente no os he llamado a todos, pero sé que desde el primer momento dijeron que sí. O sea, desde el primer momento. No he tenido que buscar mucho más. Has dicho, oye, ¿quieres venir? Sí. Muchos han cambiado, un montón de cosas que tenéis que hacer, las agendas. Estamos encantados. No es, oye, vas a decir, pero vas a decir cosas buenas, si no, no vengas. No, no ha hecho falta. No ha hecho falta. Todos inmediatamente han dicho sí, me apetece mucho estar en la tarde de hoy compartiendo con nosotros. Quiero agradecerlo. Alguno además se ha venido desde bien lejos, porque has llegado a las 4. A las 4 de la tarde. Otros han tardado más porque ha habido un accidente en Torrejón, que por eso hemos tenido que retrasar esto un poco, y ha llegado Miguel de Argentina antes que tú, que has venido de... No, tú eres de Torrejón. Tú, Alejandro, es el que ha venido de Madrid, ha tardado como si viniera de Argentina. Pero esas cosas pasan en Madrid. Entonces, si queréis alguna pincelada, o bien ponemos el vídeo y luego recogemos, si queréis, vuestras impresiones, si os parece. ¿Sí? Yo tenía aquí, para no olvidarme, porque, bueno, por si no sabéis quién es el profesor Mancha, es este, y tenía esto de decir, pon el vídeo, Rubén, me tengo que levantar para ponerlo. Puedes ver aquí. No, estaba ahí como muy apretado. Yo me puedo correr. Y aquí tenemos un vídeo de un montón de gente que habría querido venir aquí y haber estado, de haberte dicho alguna cosa y su experiencia profesional. Algunos han tenido que grabarlo, ¿no? Porque no han podido venir todos, ¿no? Entonces... Un saludo a los asistentes del Encuentro de Política Económica en la Universidad de Alcalá, que considero mi casa y donde me formé como economista. Me hubiera gustado asistir, pero un compromiso profesional no lo ha permitido. Soy Jagoda Kaszowska, trabajo en el Departamento de Investigación Macroprudencial del Banco Central de Polonia. Nos centramos en garantizar la estabilidad financiera del país. Identificamos los riesgos sistémicos y desarrollamos las herramientas para mitigarlos. Evaluamos riesgos como crisis bancarias, burbujas de activos y problemas de liquidez. Usamos modelos avanzados para simular escenarios de estrés. Además, trabajo en la Universidad de Oxford en la Unidad de Política Económica de la Academia Polaca de Ciencias, donde desarrollo modelos basados en agentes para observar el efecto de políticas públicas en personas y empresas. Mi trabajo comienza en la asignatura de Política Económica, que estudié en la Universidad de Alcalá, donde Tomás Mancha fue mi profesor. Gracias a él, entendí la importancia de estudiar la economía de forma aplicada, combinando el análisis teórico con herramientas para abordar los efectos de las políticas en la economía. Su enfoque en los datos, en las políticas públicas, me inspiró a profundizar en el impacto de las decisiones económicas. La política económica conecta la teoría con la
política, convirtiendo el conocimiento en las decisiones que afectan directamente a las personas, abordando problemas como la inflación, el crecimiento, la estabilidad financiera y la desigualdad. En las clases del profesor Tomás Mancha aprendí a mirar más allá de los números y de los modelos teóricos, enfocándome en las implicaciones reales de las políticas. No basta con entender cómo funcionan los mercados. Es importante comprender cómo las decisiones públicas afectan la economía. Estas enseñanzas han sido la base de mi trabajo y me han acompañado en cada proyecto de mi carrera. Gracias a su enfoque entendí que la economía no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta para entender y transformar la realidad. Es esa combinación de análisis riguroso y sensibilidad hacia las consecuencias reales de las políticas lo que hace que la política económica sea el núcleo de nuestra profesión. Por eso siempre estaré agradecida a la Universidad de Alcalá y al profesor Mancha por mostrarme esta forma de entender la economía. Sus enseñanzas no solo influyeron en la formación académica, sino que también me ayudaron a definir los principios que guían mi carrera profesional. Les deseo que las discusiones del encuentro sean fructíferas y espero que sigan fortaleciendo el vínculo tan necesario entre la academia y la política económica. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer ante toda la Universidad de Alcalá de Henares que me haya brindado la oportunidad de dar unas pocas palabras para destacar la labor del profesor y amigo Tomás Mancha en las varias ocasiones que nos visitó en el doctorado de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Tomás participó con gran entusiasmo y dedicación en los seminarios que el doctorado ofrece a sus estudiantes para reforzar sus conocimientos en economía y apoyar su investigación. En sus seminarios, Tomás siempre subrayó la relación entre la teoría y la práctica a través de la política económica. Por ello, sus cursos sobre economía regional, macroeconomía regional, con énfasis en el crecimiento y el desarrollo regional, siempre tenían un fuerte componente de política económica. Es decir, en sus seminarios, lo que él presenta tiene consecuencias explícitas en la política económica. Conocí a Tomás en Alcalá hace ya más de 20 años, cuando estuve allí haciendo una pasantía doctoral, pero en realidad nuestra relación académica y de amistad se afianzó en 2014, cuando siendo yo director del doctorado, nos colaboró con los seminarios ya mencionados. Tengo presente cómo entre los estudiantes de nuestro programa doctoral de la facultad tuvieron una gran acogida en los seminarios que él nos dictó, y no solo entre estos, sino también entre estudiantes de otros programas de la universidad. Su énfasis en la región y su crecimiento, lo mismo que en la competitividad, gustó mucho a su auditorio. Quiero destacar sus seminarios y cursos: macroeconomía regional, crecimiento y competitividad, cursos sobre ciclos, política económica, una visión teórica y práctica de la interdependencia entre la política económica, seminarios sobre la política regional. Además, Tomás nos colaboró siendo jurado de tesis del doctorado. Incluso mientras fue director del IAES, algunos estudiantes y profesores estuvimos allí desarrollando parte de nuestras actividades académicas, incluso siendo determinante en algunas tesis del doctorado culminaran exitosamente. En fin, en este evento académico se debe destacar los aportes académicos del profesor Mancha, pero no puedo terminar esta intervención sin dejar de exaltar la gran calidad humana de Tomás, que en mi caso particular se expresó en su solidaridad conmigo y mi familia en algún momento difícil que se nos presentó, estando como profesor visitante en el IAES. Gracias, Tomás, por todos tus aportes académicos y tu invaluable amistad. Estimados, muy buenos días. Es un honor dirigirme a ustedes con el fin de hacerles llegar este video para rendir homenaje a una persona cuya guía y apoyo marcaron un antes y un después en mi vida y en mi carrera. Este video es para Tomás Mancha, quien ha sido mi tutor de tesis de maestría y de doctorado en la Universidad de Alcalá.
Mi nombre es Gastón Pierri, soy especialista sectorial del Banco Interamericano del Desarrollo, estoy basado en Washington, D.C. Si hoy estoy en este punto en mi carrera, no cabe dudas que el apoyo, la guía y la inspiración de Tomás desempeñaron un papel fundamental en la carrera que estoy emprendiendo. Tuve la suerte de conocer a Tomás en el año 2007 durante mis estudios de maestría en la Universidad de Alcalá, una etapa decisiva en mi vida profesional. Y desde ese primer momento, su dedicación, su paciencia, su sabiduría dejaron una marca profunda en mi manera de pensar y de abordar los desafíos académicos. Fue gracias a su motivación que tras completar muy satisfactoriamente mi maestría, decidí continuar mis estudios y en 2009 inicié un doctorado en economía también en la Universidad de Alcalá. Mi doctorado, aunque desafiante, fue una experiencia muy enriquecedora y transformadora personalmente para mí. Gracias al respaldo de Tomás, no solo profundicé mis estudios en técnicas de investigación, en economía, sino que también tuve la oportunidad de participar en un Research Fellowship de 4 años en la Universidad de Minnesota. Allí llevé gran parte de mi trabajo de investigación doctoral, en coordinación y en guía con Tomás. Y fue una etapa que combinó rigor académico, pero también un análisis muy práctico y muy aplicado al ámbito de políticas públicas, que era el ámbito que me quería desempeñar. Tomás fue más que un tutor, fue un verdadero mentor que creyó en mí incluso en los momentos más difíciles. Me alentó incluso a explorar áreas totalmente innovadoras de la economía, como el uso de técnicas experimentales que en ese momento solo se utilizaban en el ámbito de la salud para aplicarlas al diseño y evaluación de impacto de políticas públicas, particularmente en ámbitos donde no había mucha evidencia, como en el ámbito de la gobernanza, el ámbito de instituciones. En ese sentido, Tomás ha dejado su huella no solo en mi formación académica, sino también en mi formación profesional. Me ha apoyado a enfrentar desafíos, a buscar soluciones innovadoras y a trabajar con mucha pasión para generar impacto. Y es por eso que Tomás, este homenaje es solo una pequeña muestra del inmenso aprecio y la gratitud que siento por todo lo que has hecho por mí y por muchos otros estudiantes de la Universidad de Alcalá. Tu legado, no solo en estas ideas que he presentado y que hemos desarrollado, sino en la confianza que brindás a los profesionales que trabajan con vos, en el empuje y en el ejemplo que nos has dado siempre en soñar en grande y alcanzar lo imaginable, va a ser recordado por siempre. Desde la distancia celebro a un profesor, a un maestro, a un mentor y a un amigo extraordinario. Gracias, Tomás, por haber transformado mi vida de una manera tan significativa. Muchas gracias. Hola, soy Carmen Balsa, de la promoción de 1990, hace ya unos cuantos añitos, y fui alumna de Tomás Mancha. Yo después de licenciarme hice la oposición de técnico comercial y economista del Estado y empecé a trabajar en 1992, en el Ministerio de Economía. Y quise ir directamente a la Dirección General de Política Económica. Pero la que iba por delante de mí en mi promoción me quitó la plaza. Así es que tuve que esperar un par de añitos, pero finalmente fui. Fui a la Dirección General de Política Económica. ¿Y por qué tenía ese empeño? Pues porque durante la carrera lo que más me gustó fue las clases de política económica que nos daba el profesor Mancha. Es donde me pareció que estaba viendo lo más real de toda la carrera, lo que realmente significaba hacer políticas públicas y poder tener un impacto o algo que ver en la solución de los problemas de la gente o en hacer esas políticas públicas que creía buenas para todos.
Y eso es lo que realmente me apetecía hacer. Y ahí estuve en política económica durante varios años. Luego di otras vueltas, pero volví en 2013. También estuve en temas de competencia, en la Comisión de Competencia, que siempre digo que son primos hermanos, política económica y Comisión de Competencia. Y ahí estuve, digamos, poniendo en práctica lo que el profesor Mancha nos había enseñado. Quiero también contar que muchos años después de licenciarme tuve la ocasión de encontrármelo en un evento que sinceramente no recuerdo cuál era. Y el evento no lo recuerdo, pero recuerdo la emoción porque él se acordaba de mí, me hizo ver que seguía mi trayectoria y me hizo ver el orgullo que sentía por eso. Y bueno, yo me vine arriba y todavía me acuerdo porque me hizo mucha ilusión que mi profesor, bueno, pues expresara ese cariño y ese orgullo por lo que estaba haciendo, que no era más que poner en práctica lo que nos había enseñado. Me dicen que te jubilas, yo no me lo creo, pero bueno, te deseo todo lo mejor, que seas muy feliz. Te mando un beso muy fuerte desde Milán, porque ahora, bueno, estoy en otras cosas que no es tanto política económica, estoy en la Oficina Económica y Comercial de Milán, así es que te mando un beso desde aquí, te invito a que vengas a visitarnos cuando quieras y de verdad, muchas gracias y todo lo mejor. Un beso. Esto funciona. Hoy sí, querido Tomás, me siento emocionada porque por fin puedo decirte unas palabras de agradecimiento y reconocimiento personalmente, ya que hace aproximadamente 2 años, cuando celebrábamos los 40 años de tu llegada a la Universidad de Alcalá, pues la enfermedad no me lo permitió. Así que pues, estoy realmente feliz de tener esta segunda oportunidad. Llegaste a la unidad docente de Política Económica de la Universidad de Alcalá en 1982, espero no meter la pata con ningún dato, como profesor agregado interino desde tu ciudad natal, Málaga, en la que te licenciaste, te doctoraste en Ciencias Económicas y Empresariales y donde también ejerciste durante 5 años como profesor ayudante. Iniciaste así un largo camino que ha durado ya más de 42 años y que ha ido dejando una profunda huella en quienes hemos tenido la suerte de compartir parte de ese camino contigo. Has impactado en numerosas generaciones de egresadas, egresados, docentes y miembros del departamento y de la facultad y en general en el conjunto de la Universidad de Alcalá y, como hemos visto en los vídeos, más allá de la Universidad de Alcalá también. Lo que en buena justicia pues, ha sido reconocido institucionalmente con la concesión de la medalla de plata recientemente por nuestra universidad. Aunque voy a hablar en nombre de quienes conformamos la unidad docente de política económica y, claro, a partir de mis propias vivencias, estoy segura de que quienes de alguna forma han compartido el tiempo contigo coincidirán conmigo en la mayoría de las palabras que a continuación voy a decir, porque ha sido uno de esos grandes ejemplos como docente, como investigador, como universitario y como persona. Algunos de nosotros te conocimos como profesor de licenciatura, en mi caso y también en el de Alejandro, de la política económica española de 5º curso y también de los cursos de doctorado. Nos hemos acordado estos días en particular de cómo disfrutabas con uno de ellos, el de los sofismas en economía, planteando, entre otros, el de la petición de los fabricantes de velas de Bastiat. Y coincidimos en nuestros principales recuerdos. Tus clases, ha quedado también claro antes, siempre interesantes, amenas y conectadas con la realidad.
tu afán porque nos interesáramos por las biografías de los principales autores y los premios Nobel para contextualizar sus ideas, la forma en la que conseguías conectar con el grupo y lo rápido que te aprendías nuestros nombres, tus innovadores exámenes para subir nota en la biblioteca. No es un formalismo, claramente fuiste uno de nuestros profesores favoritos. No recuerdo que pasaras lista de asistencia, pero faltar a tu clase desde luego no era una opción. Y por ello tuviste mucho que ver en que algunos de nosotros, de quienes formamos ahora esa parte de Saudi, solicitáramos incorporarnos a ella y tener la suerte de convertirnos en tus compañeras y compañeros, empezando a tejer una relación de cariño y de amistad de ya muchos años, casi 35 en mi caso. De aquí, pues, la emoción también que me mueve hoy. Desde nuestro primer día, como miembros novatos de la UDI, nos mostraste confianza, nos valoraste y nos trataste como a iguales sin reparar en jerarquías. Lo demostrabas incluso en ese café que prácticamente todos los días nos tomábamos y en la que tantas cosas hemos tenido ocasión de conversar. Eso sí, con tu saber y tu experiencia, siempre dispuesto a facilitarnos este arduo camino, escuchando, ofreciendo soluciones y ayuda y dedicándonos tu tiempo siempre, el que hiciera falta. Personalmente, recuerdo muchos buenos consejos y palabras de ánimo cuando más los necesitaba. En la UDI, la mayoría de nosotros hemos compartido asignaturas contigo, trabajando codo con codo, y hemos tenido innumerables charlas que nos han ayudado a ser mejores profesores. En el ámbito de la investigación, también hemos compartido todos estos años muchas cosas, muchos proyectos, contratos, con sus problemas y dificultades. Cada uno de ellos nos ha llevado a fructíferas charlas en donde los problemas sociales, además, han estado muy presentes. Así, hemos podido aprender de ti y mejorar como investigadores e investigadoras, buscando el rigor y la excelencia en las tareas encomendadas y aprendiendo a trabajar en equipos interdisciplinares. Además, con tu ejemplo nos has dejado claro que como universitarios también hay que dedicarse a la gestión, a pesar del sacrificio personal que eso supone. Además de secretario general, que fuiste de la Universidad de Alcalá a finales de los 80, también has sido director de departamento, decano y director del IAES en estos últimos años, por señalar solo algunos de los ejemplos. Y aunque no se refleja en el currículum de una forma tan vistosa, pero desde luego que no puedo dejar de señalar todos esos años que has dedicado en horas y esfuerzos importantes a la coordinación y la representación de nuestra unidad docente de política económica. También, como se ha señalado en algún momento, has tenido la motivación y la energía para innovar. Buen ejemplo de ello, y también lo han mencionado antes, es esa novedosa línea de investigación que comenzaste a trabajar en los 90 sobre los ciclos político-económicos, que utilizaste y presentaste en tu ejercicio de cátedra y que dio lugar a la publicación de un libro de referencia. Otro ejemplo es tu propuesta de incorporar en el grado de Economía una nueva asignatura, la Economía Institucional, de la que te has ocupado con mimo durante todos estos años. Y también las ganas con las que has realizado una inmersión en las metodologías docentes activas, sobre todo en estos últimos años, repensando, reorganizando con tanto esfuerzo todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hemos podido también disfrutar de tu carácter alegre, cercano y dialogante, de tu mente abierta y de tus habilidades conciliadoras, de tu honradez y de tu memoria asombrosa. Gracias, Tomás, por todo esto que nos ha ayudado a querer más esta profesión y a venir sonrientes a la facultad. Y gracias, sobre todo, por querer seguir con nosotros y por mostrarnos tu cariño. Todo nuestro aprecio, amistad y admiración. Puedes estar seguro de que tu legado trasciende a través de esa huella que has dejado en todos nosotros.
pues... Después de esto, no sé qué hacer. Había previstas unas intervenciones, digamos, rápidas, pero tenemos un problema de hora porque el edificio cierra. Muchos de nosotros luego nos vamos a ir a la cena y en la cena quizá podemos tener esas intervenciones más espontáneas, si alguien. Pero yo creo que un poquito, Tomás, si tú quieres, quiero decir, ¿no? Que sí, pues quizá es tu palabra, o sea, que es tu turno. Os podéis imaginar que en una coyuntura como esta, a lo mejor veis que me sale una lágrima, pero os prometo de verdad que eso se debe a otras razones. Es que me operaron de cataratas, el ojo se queda más seco, el ojo se queda más seco y llora, ¿eh? Pero también podéis pensar eso de ese viejo lema jurídico que dice, ¿no?, que excusatio non petita accusatio manifiesta. Bueno, pensad lo que queráis, ¿eh? Hoy es de estos días que uno se siente orgulloso de haber nacido, ¿no? Y de que no hice una mala elección, lo siento, Salva, porque me fui de Málaga. Muchas veces pienso que no me he arrepentido nunca, la verdad. Yo sé que perdía cosas importantes, pero gané otras. Gané otras. Así que cuando decidí venirme aquí invitado, gentilmente, y nada más acabar mi tesis doctoral en octubre del año 82, tengo que recordar a Juan Ramón Cuadrado, que fue el que me invitó a venir aquí y el que de alguna manera posibilitó que yo haya hecho esta carrera de más de 42 años. Porque además yo tengo la anécdota, pero no deja de ser curiosa, que el día que me mudé, está mi hija aquí, ella no había nacido todavía, mi hijo sí que había nacido, y hice la mudanza el día 28 de octubre del 82. Y los que tienen buena memoria probablemente recuerden que ese fue el día que yo creo que se dio un cambio para mí trascendental en la sociedad y en la política española, que fue el triunfo de Felipe González y del Partido Socialista Español. Bueno, no deja de ser anecdótico que ese día yo me mudara, hiciera la mudanza en un camión, me trasladaba aquí y además tengo el recuerdo de que a pesar de ser 28 de octubre, es decir, 2 meses antes que ahora, hacía un frío de 1000 demonios. Tanto es así que mi hijo, que era muy parlanchín ya con año y medio que tenía, la primera palabra que dijo al pisar Alcalá fue papá fío. Hacía mucho frío. Y hoy también hace un día frío, pero yo me encuentro con el ánimo caliente porque la verdad, como yo cuando presentaban todos lo decía, hombre, hoy me voy con el ego no lleno. Yo creo que tengo alimento para meses, ¿no? Después de todo lo que han dicho las personas, los que estáis aquí sentados y los que han salido a través de ese vídeo, ¿no? Que de alguna manera yo creo que han sido bastante generosos, todos, todos han sido muy generosos. Pero yo permitidme este gesto poco modesto, pues algo debe llevar, ¿no?, el río cuando coge esa corriente, ¿no? Y cuando bueno, pues yo a veces me sorprendo de que la gente tenga tan buena opinión de mí. Yo no me valoro tanto, sinceramente, pero agradezco a todos los que han estado aquí sentados, los que he conocido en general desde hace ya bastante tiempo, y algunos de los que veo también sentados que seguramente a lo mejor lo hubieran dejado también, alguno quisiera haber hablado, y sobre todo también tengo que agradecer mucho los que no habéis dicho nada en relación en esta parte del acto, pero que simplemente vuestra presencia aquí
teniendo que viajar en muchos casos, o en el caso de otros, como puede ser el de Antón, pues que es una persona muy solicitada. El privilegio de haberte tenido aquí, Antón, a mí me ha gratificado mucho. Que haya venido mi buen amigo José Carlos, con el que comparto además, José Carlos Arias, con el que comparto además inquietudes, hemos compartido inquietudes. José Carlos fue uno de los pioneros de los temas de economía institucional en España. Ver, por ejemplo, también a José María Marín. Te estoy muy agradecido, José María, porque hayas venido. Estoy muy agradecido a los compañeros de la UNAD que han colaborado, con los que he colaborado, Gonzalo y Quique, en la última edición del Manual de Política Económica, a Miguel Cuerdo, que lo veo también por allí, agradecimiento, a Salva también, que ha venido desde Málaga, y por supuesto a algunos de a los compañeros de la unidad. Y tengo un ojo biónico solo, el otro todavía no lo es, y mi visión al lejos no es buena, pero sí que veo allí por el fondo a Maite del Val, buena amiga. No veo a Erika Fellinger, sí está aquí en primera fila, también buena amiga. Veo también a Felipe Serrano, que ha venido desde Bilbao. Y también yo quiero agradecerle de forma muy especial, bueno, a todos los que estáis. Algunos están en su tribunal de tesis, Rafa Castaño. Veo a mi buen amigo, y a veces, precisamente por ser buenos amigos, con los que más he discutido en muchos temas, José Antonio Gonzalo, que me devuelve en este caso el favor. A él también le hicieron un homenaje hace un par de meses, y hoy está aquí sentado. Y además a todos los que habéis quedado y estáis aguantando aquí, dirá, esta parte ya es un... Porque oír a Antón está bien, pero oír, digamos, que si Tomás es bueno, que si Tomás tal... ¿Y qué van a decir, no? Si los han traído aquí para que hablen, no van a decir cosas feas, ¿no? Bueno, no quiero, está Eva, Carmelo, es decir, los amigos de Valencia. ¿Qué os voy a decir? Muchas gracias a todos. Y desde luego no puedo olvidar, ya lo he dicho, que está mi hija, también está Marta, mi pareja. Muchas gracias. Maite, no te puedo dejar de mencionar, Maite, que ya habló. Laura, ¿qué queréis que os diga? Para mí ha sido muy grato que estéis aquí, que me hayáis acompañado, que hayáis aguantado desde qué hora estamos aquí, desde las 4, 4:30 de la tarde, y que lleguemos aquí. Yo espero, bastante de los que estáis aquí nos acompañáis ahora a la cena. Bueno, pues en la cena podemos compartir ese momento ya final, hacer un brindis, me imagino, que haremos un brindis. Y yo volveré a daros las gracias si me decís alguna cosa cariñosa. Y desde luego, como hay que decir en estos casos, y eso nos gusta, a los que nos dedicamos a esto, nos gusta decir palabrejas en inglés. Last but not least, Rubén. Rubén es un amigo del alma, un compañero de fatigas, como lo ha sido también Elena, desde hace ya muchos años. Y lo que te das cuenta cuando se hace un remake de esto, ¿no?, es que, ya me lo decían, mis padres me lo decían, qué rápida se pasa la vida, se pasa volando. Yo cuando pienso que ya cumplí los 70, dije, caramba, si no me he dado cuenta y ya que me queda. Bueno, pues no sé lo que me queda, pero no, mucho no, Pedro, mucho ya va quedando. Uno ya si mira así, dice, a lo mejor ya hasta veo la luz esa, que dice, los que han pasado por esa experiencia. Yo no la he visto todavía, pero dicen que uno cuando ya llega un momento ve un túnel y una luz al fondo que se te va acercando. Yo espero que, como decía Serrat, ¿no?, en Mediterráneo, la parca, ¿no?, tarda algún tiempo todavía en querer venir por mí, ¿no? Pero de verdad que tiene que estar eso más cerca, eso tiene que estar más cerca. Porque ya cuando uno cumple 70, uno dice, ¿qué te queda? ¿10, 15? Tomás, la luz es el proyector.
Claro, me tiene preocupado. Esa luz de ahí es el proyector. Bueno, a ver. El proyector está relativamente cerca. Y, bueno, en definitiva, gracias a todos por las palabras, los que las han dado, y por la presencia, los que estáis sentados aquí. Si me he olvidado algún nombre, me perdonáis. Gracias. Hay que hacer así, ¿no? Porque hay que...